En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un domingo más aquí con todos vosotros, intentando entreteneros y contándoos cosas que seguro van a venir bien. Veréis, tenemos buenas noticias, la verdad, estamos muy contentos porque allá por octubre comenzamos esta aventura para, bueno, pues a través de este canal de Radio Intereconomía comenzar este programa. Y la verdad que, bueno, pues ya son más de 38.000 personas las que nos están escuchando, según datos del EGM, entre el domingo y el propio lunes por la mañana. Después ya nos animamos y subimos esto a Spotify. Y desde el mes de marzo aproximadamente hasta aquí, pues más de 300.000 reproducciones, creo que merece la pena decirlo y estar orgullosos y de compartir esta grata noticia. Exactamente 300.201 personas que nos escuchan. Y bueno, la media de escucha es unos 90 minutos, con lo cual no solamente investigan, ven y luego se van, sino que están hasta el final con nosotros. A todos ellos, muchísimas gracias. Y luego quiero comentar algo importante, porque el otro día me decía una persona que quería ir al concierto de Taylor Swift y que la información que había por internet no le animaba. Otro que me decía que el Within Center tampoco sabía muy bien cómo hacer para ir, cada vez que quieren ir al cine, al teatro. Bueno, la verdad yo animo de verdad a todas aquellas empresas que se dedican a vender entradas a través de internet que por favor hagan el esfuerzo de introducir información eficaz y viable de dónde van a estar estas personas ubicadas, que por favor también se ubiquen bien, ¿no? No solamente es cumplir con la normativa y demás, sino que además podamos estar pues bien con ellos. Bueno, dicho esto, y ahora nos vamos a meter al lío, a lo que nos interesa. Hoy va la cosa de ensayos clínicos. En este sentido, pues la verdad que los ensayos clínicos son la piedra angular de la innovación, pues evidentemente en el ámbito de la medicina. Estas investigaciones son cruciales para el desarrollo de nuestros tratamientos, medicamentos y tecnología que mejoran la calidad de vida de las personas en todo el mundo. En España, fíjense lo que les voy a decir, para que saquen pecho ustedes también, y a nivel global, los ensayos clínicos no solo representan una oportunidad para avanzar en la ciencia médica, sino que también reflejan un compromiso con la ética, la seguridad y el bienestar de los pacientes. Miren, España, y es aquí donde digo que hay que sacar pecho, se ha consolidado como un actor importante en el ámbito de los ensayos clínicos a nivel europeo. Yo creo que es fantástica la noticia. Con una, desde luego, infraestructura robusta, personal altamente capacitado y un marco regulatorio riguroso. Importante, porque nos da garantías. El país se destaca por su capacidad para llevar a cabo estudios clínicos de alta calidad. La colaboración entre hospitales, universidades y la industria farmacéutica ha permitido que España participe en investigaciones innovadoras que han contribuido significativamente al conocimiento médico global. El papel de España en la investigación clínica pues también es evidente en su participación en ensayos internacionales. La capacidad de reclutar pacientes de manera eficiente, que es muy necesario, y cumplir con estrictos estándares de calidad, nos ha posicionado como un lugar atractivo para la realización de ensayos clínicos. A esto tenemos que sumar, como garante de las investigaciones, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Juega un rol crucial en la supervisión y regulación de estudios de este calado, asegurando que se realicen de manera ética y, eso sí, segura. Miren, a nivel mundial, los ensayos clínicos son esencialmente pues importantísimos para el desarrollo de tratamientos innovadores y la mejora de los estándares de atención médica. En un mundo interconectado, la colaboración internacional es fundamental pues para abordar desafíos de salud globales, como la reciente pandemia, les quiero recordar, las enfermedades crónicas u otra pandemia también, como es el cáncer. La diversidad geográfica y demográfica de los participantes en los ensayos clínicos permite obtener datos más representativos y generalizables, lo que en última instancia mejora la efectividad y seguridad de los tratamientos para poblaciones muy diversas. Miren, los ensayos clínicos también representan una fuente vital de información para reguladores y los profesionales de la salud. Las agencias reguladoras como la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa dependen de datos sólidos de los ensayos clínicos para aprobar nuevos medicamentos y tratamientos.
Sin esta evidencia, la introducción de innovaciones médicas sería significativamente más lenta y menos segura. A pesar de los avances, los ensayos clínicos se enfrentan varios desafíos. La financiación es una de las principales barreras, como siempre, claro, ya que los estudios clínicos pueden ser costosos y requieren una inversión significativa de tiempo y de recursos. Además, la complejidad de los ensayos, incluyendo la necesidad de cumplir con estrictas normativas de ética y de seguridad, pues condicionan y retrasan el proceso de investigación. Lógicamente, esto es normal. Otro desafío importante es la necesidad de diversificar la participación en los ensayos clínicos, porque históricamente ciertos grupos poblacionales han estado subrepresentados, lo que puede limitar la generalidad de los resultados obtenidos. Es crucial, por tanto, fomentar la inclusión de participantes de diversas etnias, géneros y condiciones socioeconómicas, socioeconómicas, para obtener una comprensión más completa de cómo los tratamientos afectan a diferentes grupos. Sin embargo, estos desafíos también presentan oportunidades. El uso de la tecnología avanzada, como la inteligencia artificial, el Big Data, tienen el potencial de revolucionar los ensayos clínicos, haciéndolos más eficientes y precisos. Además, la creciente colaboración internacional y la adopción de nuevas metodologías, como los ensayos adaptativos, de los cuales también hablaremos ahora, pueden acelerar el desarrollo de tratamientos muy innovadores. Miren, en resumen, los ensayos clínicos son fundamentales para el progreso de la medicina y la mejora de la salud global. En España y en todo el mundo, el compromiso con la investigación clínica debe ser fuerte, muy fuerte y sostenido. Solo a través de la inversión continua en ensayos clínicos y la colaboración internacional podemos enfrentar los desafíos de la salud del siglo XXI y ofrecer nuevas esperanzas y tratamientos a millones y millones de personas en todo el planeta. En ocasiones hemos leído ese dicho de poderoso caballero es don dinero, y posiblemente sea el único escollo, es decir, quién se lleva el gato al agua. Hablaremos de todo esto y de otros muchos asuntos más interesantes, como siempre. ¡Comenzamos! En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues como decía, simplemente a grandes rasgos les diré pues que en España es el país de Europa con una mayor participación en ensayos clínicos de nuestros medicamentos. De los 1.944 ensayos clínicos autorizados en la Unión Europea a través del nuevo Sistema Europeo de Información, los centros españoles participaron ni más ni menos que en 845 ensayos, un total del 43% del total general. Además, la Agencia Española del Medicamento fue la responsable de coordinar la autorización de 350 ensayos multinacionales, lo que sitúa a España, pues bueno, en la picota de todo esto. Miren, tenemos al otro lado del teléfono a alguien que nos puede contar mucho y abrirnos un poco más esa ventana a la información. Tenemos a Mercedes Luz, que es la directora de ensayos clínicos de AstraZeneca en España, que lleva más de 20 años de experiencia en ensayos clínicos. Ella ha estado involucrada en investigaciones y desarrollo desde la universidad, trabajando en organizaciones de investigación clínica, así como en compañías farmacéuticas entre España y Suiza. Y hemos contactado con ella. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nada, me encanta oírte y ver todo lo que nos viene ahora de conversación. Sí. Así que nada, con todo lo que has contado y lo que yo puedo contar, espero realmente contagiaros, ¿no?, con todo el tema de la investigación. Seguro que sí, porque la verdad que, mire, cuando organizamos los programas nos metemos muy en profundidad en todos los temas y claro, vemos algunos que decimos, pues es que hay cierto oscurantismo, siempre hablamos de los ensayos clínicos, de lo que hacen las farmacéuticas, de tal, y yo creo que hay que dar también esa cabida a que las propias farmacéuticas expliquen de primera mano para
porque esto se produce muchas veces por la falta de información. Expliquen de primera mano qué es esto de los ensayos clínicos, la seguridad que se da, cuál es la finalidad que tienen muchos de ellos, en fin. Por eso le agradecemos enormemente que haya tenido la deferencia de estar aquí con nosotros. Y para empezar, me gustaría preguntarle, ¿qué son los ensayos clínicos realmente? Bueno, es una pregunta como muy amplia. Claro. Los ensayos clínicos, a ver, digamos que son los que son imprescindibles, esto me gusta siempre destacarlo, porque realmente son los que desempeñan el papel fundamental en el avance de las medicinas, ¿no? Y eso, pues fíjate el impacto que puede tener. Lo que busca es el ensayo clínico desarrollar nuevos tratamientos que sean innovadores y que realmente salven y mejoren la vida de las personas. Así que fíjate la importancia que pueden tener y la importancia que esto nos lleva para cada uno de nosotros, ¿no? Muchísima. ¿Qué fases tiene un ensayo clínico? Pues evidentemente para garantizar que evidentemente lo que se va a inocular o se va a inyectar o se va a tratar tenga éxito, ¿no? Uh-huh. Mira, el ensayo clínico antes de hablar propiamente de ensayo clínico, primero se hace lo que es la fase preclínica, uh-huh, que se hacen los ensayos con los animales y esto nos permite identificar con qué pauta de administración y con qué dosis serán las seguras para empezar lo que serían los estudios en humanos. Cuando ya hablas de ensayos clínicos, que es de lo que vengo a hablaros hoy, se dividen en 4 fases. Estas 4 fases permiten comprobar si ese tratamiento pues tiene algún efecto secundario, si es efectivo, los beneficios versus los riesgos y qué pacientes son los que se pueden beneficiar de dicho tratamiento que se está investigando. Esto a muy grandes rasgos, ¿no? Uh-huh. Y digamos que, por lo que intuyo, no cualquier persona puede entrar en un ensayo o participar en un ensayo, y entiendo que hay distintos perfiles, ¿no? Incluso personas que están afectadas, personas que no están afectadas. ¿Cómo es realmente, para que todo el mundo pueda entender cómo se inicia esto, ¿no? ¿Cómo uno se introduce en un ensayo clínico o qué referencias o criterios, mejor dicho, implanta la compañía para ver qué perfiles pueden entrar en un ensayo clínico, ¿no? Pues mira, lógicamente estamos hablando de un entorno muy, muy, muy regulado, ¿vale? Muy legislado. Antes has comentado la FDA, antes has comentado otras entidades como pueden ser la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios o la EMA, que sería la Agencia Reguladora Europea. Cuando estás hablando de un ensayo clínico que está muy protocolarizado, una de las primeras cosas que se tienen que tener en cuenta, lógicamente, es cuál es ese perfil de paciente, como bien indicas, ¿no? ¿Cuáles serían esos, lo que se llama en términos de ensayo clínico, cuáles serían esos criterios de inclusión, es decir, esas características que tiene que tener ese paciente para poder entrar en un ensayo clínico? Todo esto va a depender muchísimo de la indicación de la que estamos hablando, ¿no? Pero como comunes te puedo decir qué criterios tienen que tener. Pues desde si estás haciendo un ensayo de adultos, pues tendrán que ser mayores de 18 años. Si estás hablando de una indicación, por ponerte un ejemplo, de asma, pues lógicamente con un diagnóstico de asma, ¿no? Ya lo vas como un poco aterrizando en función de la indicación donde vas a probar el tratamiento en investigación. Así por hablar en términos generales, ¿eh? Sí. Uh-huh. Imagino que cuando fallan este tipo de investigaciones, claro, es un poco fracaso para la compañía, no digo la suya, en cualquier momento, pero en realidad estamos actuando bien porque estamos detectando problemas que de alguna manera queremos que evitar, ¿no? Para no perjudicar la salud de nadie, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de identificación? ¿Cuál es el monitoreo que lleva a cabo una compañía como AstraZeneca para verificar que las cosas van bien o se empiezan a torcer? Pues mira, cuando estás haciendo el ensayo clínico, la monitorización es súper exhaustiva. Tenemos un montón de lo que se llaman indicadores, que son los que tienes que revisar, lo que se llama monitorizar, y tenemos equipos de campo que son los que visitan los hospitales donde se están llevando a cabo esos ensayos clínicos. Uh-huh. Y esa monitorización se va analizando de forma continua, ¿no? Esto es clave, sobre todo porque lo que tiene que prevalecer es la seguridad del paciente. Uh-huh. Le voy a hacer una pregunta que, bueno, creo que es evidente, pero la voy a hilar con la siguiente, ¿no? Es decir, la pregunta es
¿por qué se empieza con animales? Lógicamente porque evidentemente creemos, ¿no?, que quizás si falla, que falle más en un animal que en un ser humano, por supuesto. Diría yo, perdonen los animalistas, yo con todo el respeto, pero por ese lado puede ocurrir eso. Y luego, ¿por qué normalmente todo empieza por los ratones? Uy, en esa parte tendría yo que hablar con algún compañero de preclínica, yo llevo más clínica, pero es verdad que lo que se busca cuando haces estudios, que previo a animales también hay en células, ya te digo, hay un periodo de investigación bastante previo antes del ensayo. Lo que buscas, lógicamente, es ser lo menos invasivo posible. Buscas siempre las mejores dosis y para ello es mejor empezar, pues lógicamente, si comparas un ratón su tamaño es mucho inferior a un humano, lógicamente es menos invasivo, y si hay algún efecto de toxicidad, pues es mejor empezar en un cuerpo pequeño que en uno grande, que puede tener unos efectos secundarios mayores, ¿no? Ya por poner un ejemplo. Claro. Ya te digo, lo decidiría más algún compañero de preclínica. Bueno, era casi evidente, pero creo que es importante ponerlo encima de la actualidad, ¿no? Le quería comentar también una cuestión. En lo que es la introducción del programa hemos hablado pues de la diversidad en cuanto a las personas, raza, género. Evidentemente entiendo que cuanto más heterogéneos sean los perfiles que acuden a este ensayo, mucho mejor, porque entiendo que cada persona o cada persona al final puede reaccionar de una manera muy distinta, ¿no? El cuerpo, desde luego, no son ninguno exacto, ¿no? Mira, yo aquí me gustaría, me encanta que hagas esta pregunta. Me parece súper importante en los ensayos clínicos la figura del paciente, ¿no? Y cuando hablamos del paciente, que tiene que estar en el foco de toda investigación, es importante hablar, como bien has dicho, de esta equidad, ¿vale? En dos sentidos. Uno, por lo que comentas, que sería la importancia del dato, ¿no? Cada vez se habla más del dato. Sí. Y el dato es algo que nos va a ser más representativo cuanto más gente de diferente, tal y como has comentado, puede ser de diferente raza, podemos entrar a nivel raza, podemos ver a nivel incluso respecto a género, clases sociales, que también te lo he oído en la entrada. O sea, lógicamente en este sentido, todos los datos, cuanto más diversos, nos van a dar un resultado más rico, ¿no?, por ponerlo así. Pero por otro lado, permíteme que te comente que también es importante ver que gracias al ensayo clínico somos capaces de llevar tratamientos a gente que a lo mejor no podría tener acceso a los mismos, ¿vale? Entonces esta expansión geográfica, que AstraZeneca está muy focalizada ahora, me parece también muy relevante de comentar. Actualmente estamos trabajando en muchas redes de referencia, estamos intentando trabajar el ensayo clínico no de la forma tradicional que se hacía en grandes hospitales. Tenemos grandes hospitales de referencia en toda España, pero tenemos esas zonas que no están, o esos pacientes que no están en zonas como pueden ser grandes ciudades como Barcelona, Sevilla, Madrid, por poner ejemplos, Valencia, que nadie se me... cualquier ciudad que pueda ser de un tamaño bastante respetable. Estamos consiguiendo con unas redes de referencia poder llegar a esas zonas y poder hacer que pacientes que antes no tenían acceso a un tratamiento específico puedan tener acceso a un tratamiento en investigación. Claro, hay una cuestión también muy importante que es, desde luego, la regulación, ¿no? La regulación existente en España, que por lo que veo sí es verdad que puede ser un poco más estricta que en otros países. Desde el año 22 se aplica una normativa más profunda y más intensa en este sentido. Y bueno, más galante quizás. ¿Cómo podemos analizar esta normativa? ¿Retrasa un poco o es tan galante que es difícil que pueda haber un resultado adverso? A ver, la normativa, como he dicho al principio, estamos en un ámbito muy, muy regulado, el de los ensayos clínicos. Desde hace 2 años se está implementando lo que es la legislación a nivel europeo. Hay una legislación muy armonizada, y esto hace que, lógicamente, la monitorización, como hablábamos, de lo que sería cualquier efecto adverso, realmente está muy, muy controlada, ¿no? No solo la EMA, que es lo que comentaba antes, ¿no?, que es la Agencia Europea del Medicamento, sino también las relaciones que tenemos con la FDA como agencia americana, hacen que cualquier ensayo clínico tenga todas las pautas y cumpla con toda la normativa necesaria
para monitorear cualquier tipo de efecto adverso, ¿no? Y todo eso viene estipulado también no solo en lo que llamamos protocolos, que es, yo le llamo la Biblia del ensayo, que es donde vienen descritos todos los pasos a seguir, así como los pacientes, así como los análisis que se tienen que hacer, sino también por todas los manuales y protocolos que se tienen que seguir durante el día a día hasta la conclusión del ensayo. ¿Y en qué proyecto se encuentra ahora mismo AstraZeneca de investigación? Bueno, ya sé que no me lo va a decir, porque evidentemente que estemos más cercanos de la solución de tener un medicamento nuevo que pueda ser una bomba, decir, va a curar no sé qué enfermedad que era imposible, pero si puede decirnos algo, en qué proyectos está AstraZeneca y si vamos a tener alguna noticia buena en breve sobre alguna patología en concreto. Mira, acabaría antes, y permíteme que haga cuña publicitaria en ese sentido, acabaría diciendo en qué no estamos metidos en AstraZeneca en investigación, ¿no? Estamos en un momento muy bonito. Trabajamos en 5 áreas principalmente. Una es oncología, cardiovascular, también estamos en renal y metabolismo, respiratorio, inmunología y como supongo que la mayoría de gente también conoce, nos introducimos en el mundo de las vacunas hace unos años por el tema de COVID, ¿no? Uh-huh. Me parece que como he comentado, tenemos lo que se conoce un pipeline, ¿no? Un portfolio muy rico sí. A nivel diversidad, donde tocamos muchísimas áreas, muchísimas indicaciones, pero por mencionarte alguna, me gustaría también comentar la parte de enfermedades raras, ¿no? Donde estamos también ahora investigando y creo que pueden traer noticias bonitas en un corto plazo. Pues me alegro mucho, porque la verdad que son los eternos olvidados por no representar un número de población que a veces va vinculado un poco, o al menos así lo entiende la población, con esa amortización de la inversión que requiere una línea de investigación, que entiendo que vale mucho, ¿no? ¿Cuánto puede costar una línea de investigación y a cuántos años estamos diciendo que se puede amortizar un medicamento? Mira, así de datos, yo por ponerte datos, a nivel de investigación, 1 de cada 10 tratamientos o 1 de cada 10 moléculas son las que llegan al final con un resultado positivo y por tanto pueden comercializarse, ¿no? Si hablamos a nivel de años, iría prácticamente igual. En menos de 10 años no se puede tener un producto en el mercado, teniendo en cuenta todas estas etapas y las fases que comentábamos al principio, ¿no? Todas las fases de los ensayos clínicos. Si te hablo a nivel de euros, a nivel de dinero, pues por ponerte un dato, el 86% de ensayos que se llevaron a cabo en el último año que estaban impulsados por industria farmacéutica, la inversión se fue aumentando y hablamos de más de 800 millones de euros, que corresponden al 60% del total de la inversión de investigación y desarrollo en España, ¿no? Estamos hablando de cantidades bastante importantes. Gracias a, debo decir, y tenemos que estar agradecidos porque realmente estamos posicionando la investigación. Claro. Y por lo tanto se están designando partidas realmente a temas como son los ensayos clínicos y la salud del paciente. Pues Mercedes Luz, directora de ensayos clínicos de AstraZeneca, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, darnos esta importante información y desearle la mayor de los éxitos, porque seguramente si ellos los tienen, o si ustedes los tienen, nosotros lo tendremos también, así que nos vendrá bien a todos. Gracias de todo corazón. Pues gracias a vosotros por poner voz al paciente sobre todo. Muchísimas gracias. Sí. Un saludo, buen día. Hasta luego. Un saludo. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues después de oír esta información, que me parecía súper importante a todo el equipo, la verdad, sobre todo para que la gente sepa, ¿no?, cómo funciona esto, los ensayos clínicos, de que de alguna manera desconfiaban, pues bueno, que vean que es importante y necesario. Ahora vamos a hablar de otro tema importantísimo que ustedes habrán oído muchas veces en medios de comunicación, como en la Comunidad de Madrid, el Hospital Zendal, pues iba a poner en marcha una unidad especializada en ELA. Bueno, el hospital
la verdad que es una maravilla y tiene una capacidad para atender 60 personas diarias, que son derivadas desde los hospitales públicos con unidades ELA. También se va a crear una residencia ELA en el antiguo Hospital Puerta de Hierro, y que ayudará a que 190 personas cuenten pues con los mejores medios, como no podría ser de otra manera, ¿no? Bueno, este centro especializado de atención diurna va a proporcionar además pues la información necesaria a los cuidadores principales, que son los que más carga llevan sobre este asunto, a familiares, profesionales, bueno, pues en el uso de lo que es los elementos existenciales y el manejo de soportes clínicos que suplen la pérdida pues de muchas funciones, sobre todo motóricas, ¿no? Y también respiratorias, gastrotomías o asistentes para tos cuando se produce esto en la patología, ¿no? Bien, pues para ello hemos contactado con la directora general de Coordinación Sociosanitaria, con Carmen González Paz, que es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y que realizó la especialidad de Oncología Médica en el Hospital Universitario 12 de octubre. Y ahora pues se encarga de poner en marcha esto. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación a hablar de este proyecto. A usted por estar aquí y contarnos un poco, bueno, pues cómo se pone en marcha un hospital para estas personas que la verdad que tienen, bueno, una patología ciertamente compleja, ¿no? Bien, pues esto responde a unas necesidades planteadas por los pacientes, las asociaciones de pacientes a las que hemos escuchado y que han participado con nosotros en el diseño del proyecto. Es un centro de atención diurna, es un centro ambulatorio, no es un centro con internamiento, con hospitalización. El centro quiere dar respuesta a varias de las necesidades planteadas por estos pacientes desde hace tiempo. Una de ellas, intensificar sus terapias de rehabilitación, fisioterapia, logopedia, psicología. Otra, tener un espacio en el que socializar y poder compartir con otros pacientes. Y una tercera, poder dar también espacio a sus cuidadores para formación, para respiro familiar, mientras ellos están en el centro, para compartir. Y con esa intención y para dar respuesta a esos objetivos se ha diseñado el centro y, como decía, pues contando con ellos. Ellos han participado en el diseño del centro desde el principio, en el plan funcional, en la infraestructura, con detalles que pueden parecer a lo mejor poco importantes, pero que son muy importantes. Luego se da uno cuenta cuando va al centro, con colores, materiales. Hemos querido que no fuera un centro con un aspecto de hospital, frío, sino que fuera un centro en el que ellos se sintieran un poco en su hogar. Y creo, por el feedback que recibimos de los pacientes, que hemos conseguido ese objetivo. O sea, que estamos muy contentos por ellos y esperamos que muchos pacientes con esta terrible enfermedad se puedan beneficiar de este centro. Efectivamente, como decía, los pacientes vienen derivados de las unidades ELA de la región de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tipos de servicios ofrecen ahora mismo a los pacientes y a sus familias? Es un centro para cuidados de rehabilitación, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología. Es cierto que vamos a fomentar la formación a profesionales, cuidadores profesionales y no profesionales, y queremos que sea un centro de referencia en cuidados para estos pacientes. Digamos que es el único que hay en España en estos términos. Pues es el primer centro en nuestro país y no nos consta que haya un centro de estas características en nuestro entorno a nivel europeo o de otros países desarrollados. O sea que somos pioneros aquí fuera y bueno, y sabemos que esto va a ser un centro que va a ayudar mucho a los pacientes, porque ya lo estamos percibiendo, y ojalá se pueda exportar este modelo de atención integral y contando con los pacientes, con sus familiares, pues a muchos otros sitios. Claro, porque al final también esto se trata de trabajar en red con otros hospitales, ¿no? Y que de alguna manera este proyecto, que entiendo se podría perfectamente extrapolar, o si no extrapolar, convertirlo en el de referencia a nivel nacional, ¿no? Sí, yo creo que somos los primeros y estamos viendo ya que esto es una experiencia que va a ser una experiencia de éxito, y desde luego que las experiencias de éxito pues merece la pena compartirlas para que puedan llegar a muchos más ciudadanos. Y trabajamos en red, por supuesto, con el resto, con las unidades de referencia de ELA de estos pacientes que se nos derivan desde estas unidades de referencia, de una manera coordinada con sus especialistas de referencia, que son los neurólogos, los neumólogos,
sus rehabilitadores en sus centros de estas unidades de referencia de la Comunidad de Madrid, del Servicio Madrileño de Salud, que están en La Paz, el Clínico, Gregorio Marañón, Infanta Elena y Rey Juan Carlos. No sé si me dejo alguno por ahí. Espero que no. De alguna manera... Gregorio Marañón, creo que lo he dicho también. Sí, no, de alguna manera la Comunidad de Madrid, desde luego, tiene una red de hospitales importantes. Siempre hay margen de mejora. Seguro que de todo esto somos conscientes. Pero, y además es muy buena iniciativa porque así también se reduce un poco el peregrinaje a veces que ocurre, ¿no? Desde luego que te diagnostiquen esto así de repente, pues el impacto es tremendo y esto, bueno, pues desequilibra a cualquier persona, cualquier familia, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar? Entiendo que seguramente sea derivado el especialista a este hospital, o ¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar para que una persona afectada puedan dirigirse a este hospital y a la unidad de tratamiento del ELA, en el Zendal? Para acceder al Centro Especializado de Atención Diurna para ELA de Zendal, debe ser por una prescripción facultativa, obviamente consensuado y hablado con el paciente. El facultativo que ve en la unidad de ELA de referencia al paciente, si considera que este paciente se puede beneficiar de la asistencia a este centro, se lo va a proponer, y si hay conformidad por parte del paciente y de la familia, se gestiona a través de una derivación, una canalización de informe, la propuesta al Centro Especializado de Atención Diurna. En el Centro Especializado de Atención Diurna hay una directora técnica del centro, que es la enfermera gestora de casos, que analiza los casos de las derivaciones que llegan a este centro. Y ya a partir de ahí, pues se pone en marcha la valoración del caso, siempre en coordinación con sus unidades de referencia, el contacto ya con el paciente y la familia para hacer la gestión de las citas. Una primera cita en la que se valora el paciente y se hace una planificación consensuada siempre de cuidados con sus profesionales de referencia, porque no queremos que haya una fragmentación en la atención, queremos que haya una continuidad asistencial y que todo lo que se haga sea conforme a lo que se decide en las unidades de referencia de estos pacientes. Nosotros en el Centro Especializado de Atención Diurna se les da apoyo, es un recurso de apoyo para completar los tratamientos que estos pacientes ya reciben en sus unidades de referencia. Tratamientos, como decía, de fisio, de terapia ocupacional, de logopedia y de psicología. Directora, ¿me va a permitir que dé paso a una persona que tenemos en el estudio? Se llama Nacho Barrera, que es fisioterapeuta y que, bueno, va a dar formación en el Hospital Zendal sobre manejo de ayudas técnicas y algunas otras cuestiones que van a facilitar la vida de este tipo de pacientes. Y me dice que si podía preguntar. Claro que sí. Si no tiene inconveniente, le voy a dar paso. Hola, buenas tardes, Muy Carmen, bien. ¿qué tal? Buenas tardes, Nacho. Pues mira, nada, simplemente hace poquillo estuve hablando con las compañeras del servicio de fisioterapia y terapia ocupacional y bueno, estuvimos teniendo una reunión súper interesante sobre la unidad, nos estuvieron contando y obviamente pues yo les dije que encantado de participar, así que siempre, si conoce el programa, tenemos aquí un pequeño consultorio donde hacemos todas las semanas o intentamos dar información a los pacientes y bueno, pues básicamente mi pregunta, y antes de nada dar de verdad una enhorabuena porque esto se ha hecho realidad, porque creo que es súper importante. Yo llevo trabajando muchos años y colaborando con alguna asociación de ELA de aquí de la Comunidad de Madrid, que seguramente conocerá, y creo que es una excelente noticia que por fin se haya puesto el foco para echar una mano a esta patología, que yo la he vivido de cerquita, porque bueno, el padre de un amigo mío padeció esta enfermedad y bueno, hay un cambio radical de cuando pasó aquello al día de hoy. Entonces la pregunta es más o menos si sabemos cuánta es la capacidad de admitir pacientes de ELA, porque claro, cualquier paciente que ahora mismo sea diagnosticado y conozca esta unidad y todo lo que se va a estar haciendo allí, pues me imagino que querrá participar. Entonces, ¿sabemos más o menos cuál es el límite en que la unidad pueda ahora mismo, cuánta es la capacidad asistencial que tiene la unidad en estos momentos? Bien, el dimensionamiento del Centro y de los Recursos Humanos se ha hecho contando con qué población de pacientes con ELA tenemos en la Comunidad de Madrid, que son unos 600 pacientes aproximadamente. De esos 600 pacientes, bueno, obviamente pues los hay en distinto momento evolutivo de su enfermedad. No todos los pacientes, a lo mejor por las características clínicas o del momento evolutivo de su enfermedad, serían subsidiarios al mismo tiempo de beneficiarse del centro.
Pero sí que hemos hecho una estimación y creemos que los recursos van a poder atender en aquellos momentos en los que estos pacientes se puedan beneficiar del centro a esta población. 60 es el número de pacientes que como máximo se podrían atender al día. Se ha creado además un espacio para aquellos que quieran estar durante todo el día en el centro a modo de centro de día puedan comer allí en el centro. Es cierto que el comedor asistido tiene 20 plazas, o sea que sí que más de 20 pacientes al día quedarse a comer, no habría espacio en ese comedor asistido, pero es un centro en el que no solo se ofrece la posibilidad de estar durante el día en el centro para dar respiro familiar, para que los pacientes hagan allí sus distintas actividades, sino que además pues es un centro con consultas de rehabilitación, de fisioterapia, como decía, de logopedia, de psicología, consultas con sus agendas y con una dotación de recursos humanos que podrán atender hasta 60 pacientes al día. Que, dada la población de la calle de la comunidad, hemos estimado que era lo necesario para atender a esta población a día de hoy. Y bueno, es una nueva experiencia. Tendremos que ir viendo cómo va respondiendo, cómo nos van pidiendo los pacientes y los profesionales que vayamos atendiendo a sus pacientes. Iremos cogiendo experiencia y es un centro vivo que, bueno, su dotación, como todos nuestros centros, pues probablemente también irá evolucionando conforme vayamos viendo que las necesidades de los pacientes nos van requiriendo. Pues, no sé si responde a tu pregunta. No, fantásticamente, y creo que es un muy buen número para empezar, teniendo en cuenta pues eso, la población que ha comentado. Así que mucho ánimo y adelante, que es un trabajo desde luego excelente el que seguro que va a estar haciendo todo el equipo de allí del hospital. Claro que sí, enhorabuena, de verdad. Muchas gracias, y gracias a los profesionales como Nacho, pero que gracias a profesionales como Nacho y tantos otros profesionales que con tanta vocación y compromiso ayudan tantísimo a estos pacientes y a sus familias. Así es, y de verdad creo que era de justicia empezar, Comunidad de Madrid, quien sea, pero que atienda a estas personas que pensamos que lo necesitan, sobre todo porque en España hay cerca de 4.000 personas al año que son diagnosticadas por ELA, y que de alguna manera, pues solamente extrapolando datos a la Comunidad de Madrid, cerca de 600 personas pues son de la Comunidad de Madrid. Así que, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias, directora, por habernos dado esta información. Mucho éxito y que vaya bien, porque algún día iremos allí a visitarles para que nos cuenten de primera mano cómo funciona. Muchas gracias por todo. Fenomenal, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego, buen día. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Pues nada, continuamos dando información de interés y, pues ampliando un poquito más la información sobre personas afectadas por ELA. Ya la han oído, estaba aquí Nacho Barrera con nosotros, que ha tenido la primera experiencia con el centro para dar formación, ¿no? Sí, nos hemos reunido con el equipo porque nos contactaron con el departamento donde yo trabajo, pues precisamente en búsqueda un poco de eso, de intentar buscar personas que pudieran ofrecerles formación sobre las ayudas técnicas que vamos a utilizar con los pacientes. Así que nada, ha sido magnífica coincidencia que justo hayamos tratado hoy justo en el programa con el hospital. O sea que nada, con muchísimas ganas de empezar a trabajar con ellos, porque creo que va a ser una experiencia fantástica. Pues cuéntanos detalles. Entonces. Pues nada, antes de nada quiero pedir un poco de disculpas a la audiencia, que he estado durante unas cuantas semanas atareado. Sí, la verdad, he faltado a mi consultorio y... Te hemos puesto muchas faltas, ¿eh? Sí, lo sé, y de hecho tengo la falta más importante, me la puso el otro día mi abuela, que me llamó, y desde aquí voy a saludar a mi abuela Mechín, que tiene 106 años. Bueno. Y me llamó preocupada, decía, Nacho, estoy todos los domingos intentando escuchar, y es que no te oigo, ¿qué ha pasado? Tal?
estoy colocando mal la radio, así que abuela, un besito muy fuerte. Es un hombre muy ocupado. Aquí sigo. Claro que sí, saludos para la abuela Nacho. Pues nada, pues ya que eso, vamos a hablar un poquito de ELA, que aunque muchas personas ya conocen la patología, dar un poquito de información sobre ella, ¿vale? La esclerosis lateral amiotrófica, que es esta horrible patología, como ya sabemos, es básicamente una enfermedad que afecta a las neuronas que están en el cerebro y que mandan las señales a los músculos para que se muevan. Entonces, básicamente, cuando esta enfermedad afecta a estas neuronas, lo que se pierde es la capacidad de efectuar actividades que hacemos habitualmente con los músculos. Entonces, lo más habitual es que perdamos funciones musculares de movimiento, etcétera, pero también se afectan cosas como el habla, la respiración y otras funciones del cuerpo. Entonces, conocemos varios ejemplos, como por ejemplo en su momento pues Stephen Hawking, que fue una persona mundialmente famosa, era un paciente con ELA, y él era un caso raro porque tenía una evolución de muchísimos años, y habitualmente, tristemente, no es así la evolución general. Claro. Entonces, pues eso es una enfermedad que es muy variable, cambia muchísimo de una persona a otra, pero lo que sí que tiene es pues esa parte que es muy complicada de afrontar, porque es una patología que tiene una esperanza de vida relativamente corta. Entonces, pues bueno, cuando nosotros desde la actividad que yo realizo nos centramos en la asistencia de estas personas, sobre todo es intentar dar calidad de vida, intentar minimizar los efectos de la patología al máximo, para que estas personas tengan pues una vida plena y puedan seguir realizando su vida lo más posible, parecido a lo que sería sin la patología. Entonces, normalmente cuando a las personas se les diagnostica de esta patología, tiene una falta de información, porque al final es algo que viene muy repentinamente y te encuentras pues con una cantidad de complicaciones que llegan muy rápido. Entonces, esta falta de información a veces también complica lo que sería la asistencia desde el punto de vista de las ayudas técnicas, porque claro, tendremos que buscar los productos de apoyo que mejor se adapten a la necesidad de la persona, pero también la persona tiene que aceptar la necesidad de utilizar este tipo de dispositivos. Entonces, muchas veces nos encontramos con ese proceso de afrontamiento de la patología, que a veces pues nos lleva a tomar algunas decisiones que no son las mejores, que desde el punto de vista terapéutico. Entonces, voy a intentar hacer un poquito pues un pequeño resumen de qué cosas nos deberíamos de tener en cuenta a la hora de la elección de estos productos, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es entender que nosotros estamos hechos para estar de pie, ¿vale? Y como estamos hechos para estar de pie, en el momento que tenemos que estar sentados, porque la patología nos lo exige, deberíamos de intentar copiar posturas similares a la de estar de pie. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar de pie, estamos permitiendo en nuestro cuerpo que se ejecuten todas esas funciones, como por ejemplo la respiración, la digestión, etcétera, y la circulación, que básicamente nos ayudan a tener una calidad de vida importante. Entonces, nosotros, si por ejemplo estamos en una mala postura cuando estamos sentados, va a haber mucha más dificultad, por ejemplo, a la hora de respirar. ¿Por qué? Porque tenemos menos espacio para que el diafragma, que es el músculo principal que trabaja para que nosotros podamos respirar, no va a tener tanto espacio para poder moverse, con lo cual nuestra respiración se va a ver de alguna manera disminuida. El hecho de que no tengamos tanta oxígeno en la sangre directamente está relacionada con que la calidad de vida va a influir. Y aquí el ejemplo típico es qué es lo que nosotros sentimos cuando hacemos un trayecto muy largo en autobús o en avión, que no nos podemos mover. Y qué es lo que esa sensación de incomodidad que tenemos. Súper cansado, ¿no? También, estás cansado, hay fatiga, pero sobre todo esa sensación de congestión que se produce en el cuerpo, que una vez que no has hecho nada, aparentemente, ¿no? Realmente no estás haciendo nada, pero se está dificultando todos esos procesos internos. Entonces, claro, cualquier persona que vaya a pasar mucho tiempo sentado debería de intentar tener una buena postura para estar sentado, minimizando, digamos, los riesgos que suceden. Entonces, muy habitualmente el proceso de esta patología, como es progresivo, pues empezamos con dificultades a la hora de lo que es la deambulación, caminar, etcétera, y empezamos utilizando pues bastones o algún tipo de ayuda técnica como andadores, etcétera. Y en ese momento, pues bueno, obviamente nos movemos con esfuerzo, pero bueno, estas ayudas técnicas nos sirven. ¿Qué sucede cuando ya no podemos estar de pie o no podemos avanzar con este tipo de ayudas? Habitualmente buscamos un vehículo de transporte. Y claro, el vehículo de transporte, como su propio nombre indica, es para transportarnos de un punto A a un punto B. Pero tenemos que tener en cuenta esto de la postura que hablábamos. Entonces, a veces la selección del producto de apoyo que se utiliza para este tipo de casos, pues nos vamos a veces a cosas que igual no son tan importantes, aunque sí lo son, que esto cada persona tiene su realidad. Pero, por ejemplo, hablamos mucho de qué tipo de dispositivo usamos, y es súper común ver pacientes con sillas plegables. Y no digo que las sillas plegables estén mal. Lo que sí que digo es que una silla plegable no está pensada para que pases mucho tiempo sentado en ella. Está pensada para desplazar de un punto A a un punto B. ¿Qué le sucede a este tipo de productos? Que no tienen la capacidad de adaptarse al paciente. Es el paciente el que se adapta a la silla. No hay tallas. Sí. Un error, ¿no? Bueno, el tema es que los fabricantes, claro, producen en masa para producir productos que sean fáciles de vender y relativamente baratos.
Entonces acaba sucediendo que nos acoplamos nosotros a la silla. Entonces, si yo tengo un asiento, por ejemplo, que no es de la medida que yo necesito para que yo esté bien sentado, pues puedo tener problemas derivados de que hay mucho peso en la zona de los isquiones, en la zona de la pelvis, generándome un riesgo de úlceras. O, por ejemplo, si los reposabrazos no se pueden subir y bajar para adecuarse a mi medida, yo a lo mejor voy a acabar inclinado hacia un lado para poder manejar el mando, y eso lo que está generando es una compresión a nivel pulmonar del lado en el que yo me estoy inclinando. Y desviación de la columna, ¿no? Efectivamente. Dolores. Y luego hay una cuestión también que lo hemos hablado muchas veces sobre la pelvis, que al final, si yo la pelvis no la tengo en una buena posición, el resto de la columna también se afecta. Y por ejemplo, vemos muchos pacientes que el habla se les afecta porque esa dificultad para tener una buena postura no facilita que el aire salga fácilmente por las cuerdas vocales. Entonces, eso es fundamental. Entonces, muchas veces nos guiamos por la inmediatez. Decimos, bueno, yo ahora en este momento, ¿qué necesito? Una silla para moverme de un punto A a un punto B, y como no me quiero meter en mucho jaleo, pues pido una silla a mi prescriptor, a mi médico, me dan una silla básica y yo voy a la ortopedia y solicito una silla plegable. ¿Por qué? Porque una silla plegable es muy cómoda, me la llevo. Pero nos olvidamos de una cosa que sucede en ELA y es súper importante, es la fatiga. La fatiga es una de las cosas que más marcan a un paciente con ELA, porque son personas que requieren muchísima energía para hacer las cosas y su sistema, pues bueno, al estar alterado, no tiene tanta capacidad de generar esa energía. ¿Qué sucede? Si yo me monto en un dispositivo que va vibrando mucho por la calle porque no tiene un buen sistema de suspensión, claro, eso es fatiga que el músculo genera. Lo sufro. Bien lo sabes, Javier, que esto es así. Lo sufro cuando voy, por ejemplo, por la Plaza Mayor, que a quien se le hubiera ocurrido inventar los adoquines, creo que no habló con ninguno de nosotros. Ya, efectivamente, pues ese tipo de cosas parecen tonterías, pero al principio no nos damos cuenta, y en muchos casos nos llegan muchos pacientes que están evitando salir al final a la calle porque la fatiga que les genera utilizar ese producto para distancias cortas o medianas en los que sí que hay adoquines o hay pavimentos irregulares, etcétera. Y torceduras de pie, cuidado. Sí, también. Y los cuidadores a veces incluso son los que sufren estas cosas, pero principalmente el problema es que esta fatiga genera un descenso de la actividad de estas personas. Entonces, si lo que queremos es que tengan calidad de vida, pues lo último que pensamos es que las personas se queden en su casa sin hacer nada porque se cansan. Al final es eso la solución más fácil, claro. Efectivamente. Entonces, bueno, pues esto es un factor importantísimo y es un tema muy educativo, porque en muchos casos lo que nos sucede es que, bueno, pues que el marketing ha hecho mucho y ha dicho, oye, una silla plegable. Inmediatamente ya pensamos en algo. Oye, esto es fácil de plegar, es fácil de meter, pero las sillas pesan pues 25 kilos. A veces también se piensa más en el cuidador, que hay que pensar en él. Por supuesto. Que en lo que acomete la función, ¿no? Eso de es. La propia silla. Entonces yo aquí daré un tip que le doy a todos los pacientes con los que yo he tratado con ELA. Está súper bien tener una silla plegable en estos estadios iniciales, pero en el momento que ya tengamos que pasar mucho tiempo en la silla necesitamos otro producto. Claro. Entonces, no consumamos las ayudas, que son pocas, porque las sillas eléctricas, recordemos que se renuevan cada 5 años. Entonces, si yo una silla eléctrica que el Estado me puede financiar hasta 3.200 euros, voy con una receta de 3.200 euros a comprarme un producto que vale 1.000 euros, yo no tengo derecho a esos otros 2.000 euros. El Estado te paga lo que vale la silla y tú entregas la receta y la ortopedia te va a dar la silla de 1.000 euros. Pero el resto del dinero ya no lo tienes. Hasta dentro de 5 años que renueves no vas a poder optar. Entonces, como es una enfermedad que desgraciadamente muchas veces esos plazos de supervivencia son inferiores a estos 5 años, pues nos encontramos que personas que hubiesen podido tener una buena silla en un año o en 2 años más adelante, cuando realmente la pueden necesitar, han consumido la receta y tienen que pagar de su bolsillo un producto que vale 4.000 euros. Entonces, ahí es donde tendríamos el principal problema. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego lo segundo es, lo que digo siempre es, Internet está muy bien para mirar cosas, pero el asesor de confianza tiene que ser una ortopedia autorizada, con profesionales, y sobre todo fiarse mucho de la gente con la que trabajamos en terapia cuando vamos a hacer nuestra rehabilitación, hablar con ellos y consensuar con ellos cuál es el mejor producto que me va a ayudar a permitir que la terapia que yo estoy teniendo en el centro también tenga un sustento técnico una vez que salga del centro. Pues oyendo lo que dices, también se me viene a la cabeza recomendar un programa que hicimos de hábitos saludables para que la gente lo pueda ver en podcast, tanto en la página web de fama.org como en la de la Fundación 360.org o en Spotify, que como digo ya hay más de 300.000 escuchas, y otro que era el del sueño, que son 2 cuestiones importantes por el tema de la respiración, por el tema de no coger peso y demás, y desde luego ir a un buen profesional como puede ser Nacho, aunque esté aquí con nosotros, y si no, alguien bueno, que seguro que lo hay también. Los hay muchísimos compañeros que son pues muy buenos y porque ortopedias muy buenas. Lo hablábamos hace un rato, pues que es importante que alguien te asesore bien, porque hay detalles que desconocemos. Venimos con una lesión, pero no sabemos
falta mucha información y somos nuevos. Es que al final somos nuevos en esto cuando somos un paciente con una patología como estas, y hay que asumir que aprenderemos con el tiempo, pero quien ya ha conocido más pacientes, quien ya ha vivido esta patología de cerca porque ha tratado a otras personas, va a disponer de una información que será siempre súper útil. Así que por lo menos escuchar y no siempre hay que hacer caso, pero por lo menos escuchar e informarse, y luego ya la decisión será mejor. Pues gracias, no trabajes tanto, más que nada porque no quiero que tu abuela esté preocupada. Sí. ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Mechín. Pues Mechín, aquí está con nosotros y seguirá, así que no se preocupe, que hay todavía cuerda para rato. Nos vamos ahora con nuestro sociólogo de cabecera. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues nada, pues conectamos con el exterior, no con Marte, ni mucho menos, ni con nada, sino con los que están fuera del estudio, vaya, con nuestro sociólogo de cabecera, con quien sabe mucho de datos. Es una máquina para esto. Querido Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Javier, familia, ¿cómo estáis? ¿Todo bien por aquí? Bueno, me alegro mucho. Oye, hoy vamos a hablar de un tema, pues, conocido entre el sector, pero desconocido entre la población, y me parece muy interesante porque ya se presentan otras alternativas a estar en una residencia, se presentan alternativas sobre autonomía personal, a vivir de manera independiente, a que el modelo de gestión residencial cambie porque esté más centrada la persona. Y yo te iba a pedir que nos hagas un poco un análisis de aquellos datos que han salido del Instituto Nacional de Estadística sobre la población institucionalizada. Ahora lo que queremos es desinstitucionalizar, menudo palabra, ¿no? Eso es, Javier. Y mira, los datos que te voy a dar van a evidenciar el necesario cambio de modelo, ¿no? Mira, la encuesta de edad que ha salido hace pocos días sobre la población institucionalizada en centros de personas mayores, centros de personas con discapacidad, viviendas tuteladas y hospitales psiquiátricos o geriátricos. Y mira, te digo que ahora mismo, a día de hoy, hay 378.000 personas en estos centros en nuestro país, de las cuales el 95%, o sea, casi 360.000, tienen discapacidad. Ojo, esta cifra ha aumentado en casi 100.000 personas en los últimos 15 años. Uno de los motivos ha sido pues ese envejecimiento, ¿no?, de la población. Claro, cada vez somos más longevos, ¿no? Exacto, cada vez vivimos más tiempo, pero en nuestra última etapa vital lo hacemos en peores condiciones de salud. Sí. Entonces, mira, te voy a dar unos datos para que veas. Mira, la mayor parte de estas personas viven en residencias para personas mayores, ¿vale? Y las discapacidades más frecuentes que nos encontramos son las relativas a los cuidados personales, al desarrollo de la vida doméstica y la movilidad. Estas tres discapacidades las tienen prácticamente 9 de cada 10 personas que se encuentran en residencias. Y además, ¿qué sucede? Que nos encontramos una población muy anciana. O sea, comprobamos que el 65% de estas personas tienen 80 años o más. O sea, imagínate lo que tenemos, ¿no? Además, vemos que 2 de cada 3 personas de estos residentes son mujeres. Las mujeres, Javier, viven más que los hombres, de media. Y luego, además, vemos, si analizamos estos datos por comunidades autónomas, vemos que los residentes en estos centros, por cada 1.000 habitantes, la comunidad autónoma que destaca en cabeza es Castilla y León, con 18 personas por cada 1.000 habitantes, seguida de Aragón con 13 y Asturias con 12. En el otro lado tenemos Andalucía con 3 personas. Y es lo que te decía al principio, hay datos muy negativos que evidencian esa falta de autonomía personal y capacidad de decisión en sus vidas. Mira, te voy a dar solamente 2 que yo creo que son suficientemente tremendos. Mira, 1 de cada 2 personas encuentra algún tipo de problema de accesibilidad bien dentro o fuera del centro. 1 de cada 2. Pero es que luego, además, estas personas, solamente el 8% decide qué y cuándo comer. Solamente 2 de cada 10 puede decidir cuándo asearse. Y, Javier, cosas tan triviales como decidir con quién se pasa el tiempo libre o cómo decorar la habitación, ¿no?, con nuestras cosas personales, pues solamente 1 de cada 2 personas puede hacerlo. O sea, esta es la fotografía de cómo es la situación, las condiciones de vida actuales de las personas institucionalizadas,
y es una realidad complicada. O sea, una realidad hay importantes. Ciertamente vergonzosa cuando estamos hablando de derechos humanos y demás. Mira, yo recuerdo que hubo un señor japonés, ministro, por llamarlo de alguna manera, lo de señor, de finanzas de Japón, que en el año 2013 hizo un comentario tal como que, bueno, que los ancianos deberían darse prisa a morir porque desde luego su coste era súper elevado y que no era posible su mantenimiento. Bueno, yo de verdad que con las afirmaciones de estas cosas lo que tenemos que hacer es responder con nuevos modelos de atención residencial para que esas personas vivan más y mejor, ¿no? Eso es, Javier, eso es. Es que es fundamentalmente clave. Si hablamos de derechos humanos, pero es que luego si hablamos de la mera cuestión económica, ¿no?, que es lo que muchas veces se comenta, es que resulta más ventajoso a nivel económico que las personas disfruten de esos derechos humanos, que en su última etapa vital o que tengan discapacidad se encuentren en casa, viviendo como quieren vivir. Estamos en un país afortunado que todavía esto lo estamos manteniendo y a ver si el futuro nos depara que esto pueda seguir así. Yo decirle a aquellos que ostentan el poder que no se inventen más pandemias, que nos dejen en paz, si nos morimos solos. Si no hace falta que nos maten. O sea, quiero decir con esto que por favor nos dejen vivir y de la manera más digna y mejor. Así que, querido Sergio, te agradezco un montón tu participación. Seguiremos desde luego contando cosas y datos, que es lo tuyo, el señor dato, para que la gente sepa y que conozca cómo está la situación en España de las personas con discapacidad y bueno, pues ir mejorando aquello que sea menester mejorar. Gracias, Sergio. Gracias, Javier. Buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues nada, y ahora vamos a ir terminando, pero no sin antes dar cabida a ese espacio que hemos dejado, evidentemente, como no puede ser de otra manera, para seguir apoyando la labor tan encomiable que hacen las asociaciones de atención a personas con discapacidad. Aprovecho para decir que en la declaración de la renta también pueden marcar la X solidaria, pues apoyando a un tejido asociativo que desde luego es muy importante. Pueden incluso hacerlo las dos, en la de la Iglesia y en la de las asociaciones. No les van a castigar, no les van a multar, no van a tener ningún descuento, ninguna penalización. Es decir, que todo lo que tengan que pagar Hacienda, el que tenga que pagar, por desgracia o por suerte, no sé, yo creo que si tienes, pagas, está bien. Pero bueno, el que tenga que pagar, hay una parte que irá a ayudar a personas con discapacidad a través de ese tejido asociativo. Y bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer una semana más, con lo cual, dentro de poquito, otra vez aquí para hablarles de cosas muy interesantes. Hasta luego, buen día. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font.